Buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Una vez más, con la labor de traer el mensaje del Señor para todos nosotros en esta mañana. Quiero hacer un par de preguntas, porque no sé si estos temas que son actuales, si los conocemos en común. ¿Alguno sabe lo que es la libertad de conciencia? ¿Alguno sabe lo que es la libertad de conciencia? ¿Alguien me ayuda? Ok. El diccionario panhispánico del español jurídico dice lo siguiente acerca de la libertad de conciencia. Es la facultad de tener y manifestar las convicciones interiores que fundamentan los actos personales, obrar o no obrar, hacer esto o aquello, ejecutar por sí mismo acciones deliberadas de acuerdo con el juicio de la propia razón por el que se reconoce la cualidad moral de tales acciones sin ser inquietados por los demás o por la autoridad pública. En pocas palabras, es la libertad de poder actuar de acuerdo a nuestras convicciones, siempre y cuando esté dentro de los límites que establece la ley, la libertad de poder actuar conforme a nuestras convicciones sin ser molestado por otras personas o por la autoridad pública. Ya les voy a explicar por qué eso hoy es un tema importante. Una pregunta más. ¿Alguien ha escuchado acerca de la cultura de la cancelación? Quizá no han escuchado el nombre, pero puede que hayan visto lo que hace. Y puede que hasta lo hayamos sufrido nosotros mismos. Wikipedia dice acerca de la cultura de la cancelación que es un cierto fenómeno extendido de retirar el apoyo, ya sea moral, financiero, digital o incluso social, a aquellas personas u organizaciones que se consideran inadmisibles como consecuencia de determinados comentarios o acciones, independiente de la veracidad o falsedad de estos, o porque esas personas o instituciones transgreden ciertas expectativas que sobre ellas había. Cuando les digo que debemos conocer esto, aunque no nos suene el nombre, es porque últimamente ha sucedido mucho, principalmente con celebridades, con figuras más públicas. Actrices, actores, comediantes, cantantes, de repente pueden hacer un comentario que va en contra de la opinión de la mayoría en temas difíciles. Ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos el racismo es un tema delicado. El movimiento Black Lives Matter es un movimiento delicado. Y si alguien usando las redes sociales de repente se pone en contra de lo que la sociedad hoy defiende como bueno, lo que pasa o lo que sucede en esas redes sociales o en cualquier medio es que básicamente lo linchan digitalmente hablando. Empiezan campañas para desacreditar, abren campañas para recoger firmas para que los despidan de sus trabajos. Se le quita el apoyo de cualquier manera, lo boicotean de todas las maneras posibles y eso tiene efectos, por supuesto, sobre todo en las personas que dependen de la fama para poder tener ingresos. Pero no solamente sucede con personas famosas, sucede también con personas comunes y corrientes. No sé si ustedes han leído las noticias acerca de un pastelero en Estados Unidos que básicamente ha pasado años de su vida metido en cortes judiciales porque se ha negado a hacer tortas, pasteles conmemorativos para matrimonios de personas del mismo sexo. Y ojo, él no los discrimina en el sentido de que si le piden una torta con cualquier otra temática, a él no le importa si el tipo, de qué género se piensa la persona. Si es homosexual, si es lo que sea, él le hace la torta. Pero él no hace trabajo para conmemorar el matrimonio homosexual ni ninguna de esas cosas. La cosa llega a tal grado, hermano, que la primera pareja que lo demandó
lo tuvo en juicio por un poco de años. Cuando él sale libre, porque la corte no estaba preso, pero obviamente tenía limitaciones para trabajar, lo estaban multando, un montón de cosas y todo el gasto legal, pues. Cuando por fin sale bien parado de allí, otra persona que no puede decir que no sabe cuál es la posición de este trabajador, otra pareja homosexual, fue a pedirle una torta para su matrimonio. Y empezó otra demanda de años otra vez, donde el hombre tuvo que volver a luchar y lo volvieron a dejar tranquilo, después de muchas luchas, después de mucha pelea. Ahorita está otra vez en la corte. Otra pareja homosexual fue a pedirle otra torta y él se volvió a negar. Y si se dan cuenta de cuál es el patrón, ¿no? La idea es acabarlo. O te apegas a lo que nosotros decimos o tú no comes más. Eso es la cultura de la cancelación, ¿no? Históricamente la libertad de conciencia, o sea, el hecho de que uno pueda actuar conforme a tus convicciones, ha sido perseguido de muchas maneras, principalmente por algunas formas de gobierno, donde no conviene a la persona que piensa con libertad, donde no conviene que eso exista. No es nuevo, esto que estamos hablando no es nuevo, esto ha existido durante toda la historia. Está mucho más antiguo de lo que nosotros podríamos pensar. Hoy sucede con nosotros, hay temas difíciles para los cristianos. Me refiero para los cristianos no de la puerta de la iglesia para adentro, allí es fácil hablar de esos temas, pero me refiero para los cristianos viviendo en medio del mundo que rodea a la iglesia. El matrimonio igualitario, la libertad de género, el aborto, la lucha contra el patriarcado, un montón de cosas que hoy son temas difíciles de tratar para un cristiano en medio del mundo. Ya les ponía el ejemplo de este pastelero que ha estado luchando por años con eso. Y a lo mejor ustedes pensarán, bueno, el hermano está hablando de cosas que aún no han llegado. Es bueno que hablemos ahorita que no está pasando, para que estemos preparados cuando llegue, porque va a llegar. Eso que está pasando en otros países va a pasar aquí, y va a pasar en todo el mundo. Ahora bien, muchas personas, o sea, podemos encontrar casos como este, donde personas que están tratando de defender sus convicciones son básicamente linchados. No en la realidad, pero figurativamente los acaban, pues les quitan su manera de trabajar, no los dejan, pues simplemente tienen que, o se acoplan a lo que la cultura dice, o simplemente van a tener que buscar otra manera de hacer las cosas. Pero también hay casos, estos casos de los que hablamos son muy injustos, pero también hay casos donde hay personas que realmente están comportándose mal. Hay personas que, por ejemplo, son abiertamente racistas, son abiertamente misóginos, no sé si conocemos la palabra. Misógino es un término que se usa para aquellos que literalmente odian a las mujeres, o sea, las maltratan, las discriminan. La misoginia es un término reconocido en nuestra sociedad, en nuestro lenguaje, mejor dicho, para definir eso. Hay personas que incitan al odio, que incitan al delito, y ciertamente hay personas que dicen, bueno, pero es que esas personas sí hay que quitarlas, hay que acallarlas, Pero aún en esos casos, esta cultura de la cancelación es excesiva, porque esto no busca borrar el problema, el delito, la equivocación, el error. Esto busca borrar a la persona. Y bajo ese esquema, un error te cuesta la vida. Quizá no te matan, pero te quitan todo, hermano. Es excesivo porque no hay grises y no hay retorno. Después que le haces eso a alguien, no hay forma de que se recupere. Acabamos de leer en Lucas capítulo 18 una historia que el Señor Jesús relató. Él nos habla de un personaje que era como decir un cristiano muy conocido y respetado en su iglesia, digamos,
un personaje que era muy conocido y respetado en su religión, un fariseo, que conocía su Biblia para atrás y para adelante y que la gente respetaba. Un líder al que la gente quizás hasta seguía. Y dice esta parábola en Lucas capítulo 18 acerca de este hombre, que él había subido al templo, a la iglesia, a dar gracias, a orar. Pero el mismo Señor, en el verso 11 del capítulo 18 de Lucas, dice que puesto en pie, oraba consigo mismo. Sus palabras decían, gracias Señor, pero su corazón decía, gracias yo. Mira por qué cosas daba gracias. Te doy gracias porque no soy como los otros. Ahora, ¿por qué él pensaba que no era como los otros? Bueno, porque no robaba, porque no hacía injusticia, porque no engañaba a su mujer. Si se dan cuenta, todas eran cosas que él no hacía. Y también daba gracias por cosas que sí hacía. Decía, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Se dan cuenta que en toda esa oración solamente está Dios al principio? El resto de la oración, yo no hago, yo no hago, yo no hago. O yo hago, yo hago, yo hago. Y además, el desprecio. No soy como los otros hombres. Entonces remata con una cerecita arriba de la torta. Porque no estaba solo donde estaba orando, sino que alejado estaba un hombre quizá con lágrimas en sus ojos. Y un hombre que él conocía muy bien, que era un recaudador de impuestos, que quizá había defraudado a un montón de gente, pero estaba allí, angustiado. Y entonces aquel hombre principal de pie, y ni aún soy como este publicano. No sé si nos damos cuenta de lo que estaba pasando allí. Este hombre, el publicano, lo que hacía para vivir era cobrar impuestos. Y no es malo cobrar impuestos, es un trabajo. Pero el problema es que la mayoría de estas personas, por no decir todos estos recaudadores de impuestos, no cobraban solamente el impuesto que se les mandaba. Y no es que cobraban una pequeña comisión, porque es que, oye, a mí no me pagan el sueldo por hacer esto, tengo que cobrarte algo para poder vivir. No. Cobraban muchas veces más de lo que tenían que cobrar para vivir. Y así tenemos a un publicano llamado Zaqueo que decía, si alguno defraudó, le devuelvo lo que le quité cuadruplicado. Imagínate la cantidad de plata que pudo haber hecho Zaqueo con ese oficio. Gloria a Dios que se arrepintió y restituyó lo que había quitado. Pero por esta razón, por el hecho de servir primeramente a el gobierno opresor, los romanos que estaban encima del pueblo judío, oprimiéndolos, esclavizándolos casi, servía a estos romanos, y además porque le cobraba y defraudaba a aquellos que eran sus compatriotas, sus hermanos israelitas. Ya nada más por eso, todo el mundo le huía como que si tuviera lepra. Eran personas que se movían en su propio círculo, porque no eran admitidos en ningún otro lado. Y la realidad es que podían seguir teniendo un trabajo porque estaban todavía los romanos en la tierra. Si ellos no hubieran estado, quizá hubieran muerto de hambre, porque nadie les iba a dar trabajo otra vez. Entonces vemos a este hombre que viene de esa vida de pecado, y quién sabe qué lo habrá movido a ir hasta la casa de Dios, abrumado con el peso de su pecado, llorando, que no se atrevió ni a acercarse, que ni siquiera levantaba sus ojos al cielo para hablar con Dios. Y en humillación decía únicamente esto: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, sé favorable a mí, pecador. Para entonces escuchar al gran líder religioso mientras oraba decir en alta voz, porque seguramente estaba orando a voz en cuello: gracias Dios porque no soy ni aún como este publicano.
Los errores de ese publicano, según este fariseo, tenían que costarle toda una vida. Tenían que costarle su relación con Dios, tenían que costarle el poder llevar una vida decente. Él no podía salir, o sea, la concepción era, si te metiste en eso, ahí te quedas. Eso es lo que tú eres y no tienes derecho a más. Es muy duro. Lucas nos dice a quién le estaba contando el Señor esta historia. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Esas personas que se creen que son muy buenas, que se creen que son mejores y que menosprecian a los demás porque son inferiores, porque no pueden llegar a ese nivel al que llegan ellos. Y les cuenta esta historia, queriendo decirles cuán inútil es tu orgullo, cuán inútil es tu autocomplacencia. Porque ese hombre que arrodillado se golpeaba el pecho y oraba a Dios, salió justificado delante de Dios, mientras que el fariseo se retiró igualito como entró. Su arrogancia, su autocomplacencia, el desprecio hacia los demás no le servían de nada. Seguían desnudos delante de Dios, en una condición terrible y desesperada, y sin ninguna esperanza, aunque no se daban cuenta. Valga la oportunidad para que pensemos entre nosotros. ¿Cómo oramos aquí en la iglesia? ¿Y cómo damos gracias? ¿Damos gracias a Dios o somos como el fariseo? Gracias yo, porque yo fui hasta allá, porque yo hice esto, porque yo hablé con tal. Cuidado, hermano, cuidado. La pregunta aquí es, viendo al fariseo actuar, tan ducho y tan conocedor como era de la ley, la pregunta es, ¿dónde estaba el amor? Levítico 18:19 decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero qué incompatible la oración de este hombre con el amor que Dios mandaba en su pueblo. Me pregunto, ¿qué habrá pensado el Señor? Ya no me refiero simplemente a lo que sabemos por la Escritura, sino cómo se habrá sentido el Señor al caminar entre su pueblo y encontrar estas cosas. En lugar de un pueblo donde reinara el amor, que tuviera armonía entre ellos, encontraba orgullo, autocomplacencia, menosprecio. Y me pregunto hoy, ¿qué pensaría, qué sentiría el Señor si hoy estuviera sentado allí? Es una pregunta al aire. ¿Encontraría lo mismo aquí en nuestra iglesia? Orgullo, autocomplacencia, menosprecio. Me pregunto hoy, si estuviera hoy cuando llegara a mi casa a mediodía, estuviera el Señor sentado en la mesa del comedor, ¿qué encontraría en mi casa? ¿Amor, fe, gozo? ¿O encontraría orgullo? ¿Encontraría autocomplacencia? ¿O encontraría menosprecio? ¿Qué encontraría en tu casa? Estas cosas, hermanos, el orgullo, la autocomplacencia, el menosprecio, nos encierran, nos aíslan de los demás, nos hacen arrogantes, nos hacen egoístas, nos ponen pequeñitos, miserables. Y me pregunto, ¿cómo podemos combatir estas cosas y poder crecer, en verdad crecer? Esto que hablábamos de la cancelación, eso que le hacían al publicano, eso que le hacen a las personas en internet, en las redes sociales y en la vida, eso no es más que una aberración del pecado. Eso es una aberración producida por el pecado del hombre. Vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, los versículos del 1 al 5. Gálatas 6, del 1 al 5. Y allí podemos leer: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos
las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. La carta a los Gálatas es una carta dura. Aquellos creyentes en la provincia de Galacia se habían apartado, digamos, del evangelio que Pablo les había anunciado para seguir lo que el mismo apóstol llama un evangelio diferente. Había gente que, llamándose creyentes, llegaban a la iglesia y les decían a los hermanos: está bien, chévere, creyeron en Cristo, pero les hace falta circuncidarse y cumplir la ley. A lo mejor hoy llegarán: no, chévere, creyeron en Cristo, pero les hace falta pactar. O a lo mejor llegarán y dirán: creyeron en Cristo, chévere, pero tienen que aportar para el ministerio del apóstol X o lo que sea que haya llegado a la iglesia y que empieza a predicar un evangelio distinto al que el Señor nos dejó en la Biblia. Habían hecho que los Gálatas, los creyentes, abandonaran la libertad a la que los llamó Cristo para caer otra vez en la esclavitud del pecado, en la esclavitud de la naturaleza humana. Y por eso les escribe una carta dura, porque por esa razón estaban consumiéndose entre ellos. En un ambiente como ese empieza a nacer el orgullo, empieza a nacer la autocomplacencia, empieza a haber menosprecio. Cuando tu salvación depende de ti y no depende de Dios, te vuelves orgulloso, te vuelves autocomplaciente y te vuelves menospreciador, arrogante para con los demás. Por eso nadie crecía adecuadamente en estas iglesias. Y es que estas cosas crecen en ese ambiente de individualismo, de egoísmo, de creerse uno cosas que no es. Pero podemos combatirlas en un ambiente de ayuda mutua, porque ayudando a otros a crecer, nosotros también crecemos con ellos. Ya vamos a explicar esto. Entonces hay tres cosas que tenemos que combatir en nuestras vidas si no queremos ser como aquel fariseo en el templo. Si no queremos permanecer encerrados en nuestras burbujas de orgullo, de autocomplacencia y de arrogancia. En un ambiente donde la gente se ayuda a unos a otros, no crece el menosprecio, no crece la arrogancia. Porque, en primer lugar, hace imposible la indiferencia. Involucrarse en ayudar a otros hace imposible la indiferencia, hace imposible la dureza afectiva que a veces surge en nosotros en lugar de la empatía. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y Pablo expone la situación rápidamente, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Aquí no está hablando de un hermano que está pecando y está así mirando para la puerta a ver si nadie abre la puerta y lo sorprende y lo agarra pecando, y de repente entra otro hermano y lo encuentra haciendo lo malo antes de que él pudiera esconder la evidencia. No está hablando de eso. Está hablando más bien de un hermano que fue sorprendido por el pecado. Quizá se fue deslizando, se fue descuidando y puso los pies en una pendiente resbalosa y peligrosa, poco pronunciada, pero constante. Y esa pendiente lo fue llevando, hasta que un día, ¡plash!, un chapuzón en el pantano del pecado. Y abrió los ojos sorprendidos y, ¿pero qué pasó? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en una situación como esta?
Si seguimos lo que leíamos en la introducción acerca de la cultura de la cancelación, sería algo como que no te juntes más con Pedrito, porque es que Pedrito, mira lo que hizo. Y se levantan dedos acusadores y caen martillos condenatorios y fuego y azufre para el hermano. Probablemente eso era lo que estaba sucediendo en Galacia. Gente envanecida, irritándose unos a otros, mordiéndose entre ellos, comiéndose entre ellos y aprovechando la oportunidad del tropiezo para terminar el trabajo. ¿Y qué sucedería aquí en una situación como esa? Quizá toque una fibra sensible si te pregunto, ¿te has sentido tratado de esa manera por tus hermanos aquí? A lo mejor hoy es mucho más sutil, a lo mejor hoy es la murmuración. El hermano tropieza y lo que hacemos es murmurar, mirarlo de reojo y opinar. Y si no estamos bien enterados de qué fue lo que pasó, entonces vamos muy beatos, muy piadosos. Ay, hermanito, ¿qué fue lo que pasó con...? No le pregunto por nada, es que quiero orar por él. Bueno, ore, hermano. Si usted sabe que algo anda mal, ore, no pregunte. O si no, ve lo que está pasando, usted lo sabe perfectamente. Y entonces, muy piadoso, usted va para la oficina del pastor o la oficina del copastor. Hermano pastor, usted vio lo que está pasando con el hermanito X, con el hermanito fulanito. Mire, hermano, no es por nada, pero lo que yo creo que se debe hacer es... Y entonces por ahí se va. ¿Habrá pasado eso aquí entre nosotros? ¿Sucederá eso aquí entre nosotros? ¿Habrá alguno de nosotros que pueda decir, sí, eso fue lo que me hicieron a mí? O a lo mejor habrá alguno de nosotros que pueda decir, sí, eso fue lo que yo hice. Te pregunto, ¿habrá algún hermano que hayas, para usar la palabra, cancelado aquí dentro de la iglesia? Abiertamente o en tu corazón. Al que hayas visto con orgullo desde tus alturas y lo hayas menospreciado porque tropezó. Eso no es lo que la Escritura nos manda hacer. Pablo lo pone claramente. Dice lo que tenemos que hacer. Restauradle con espíritu de mansedumbre. Y la palabra restaurar habla de corrección, habla de sanar, como cuando un hueso se rompe. Usted tiene una fractura en el brazo y usted no llega al consultorio del médico, córteme el brazo. No, ¿verdad? Se llega, oye doctor, mire, me rompí el brazo. Y la idea es que el doctor agarre el hueso, lo ponga en su lugar, si lo va a enyesar que lo enyese, si hay que operarlo se opera, se le da tratamiento. Y mira, si no sana, como última opción, entonces empiezan a pensar en otras medidas. Pero la idea es restaurar ese hueso que se rompió a su lugar para que pueda volver a funcionar como antes. Esa es la idea de la palabra. Restaurar a aquel que ha tropezado, que ha sido sorprendido por el pecado. Y Pablo da una receta bien clara para poder hacer esto. Espiritualidad, mansedumbre y empatía. Mira lo que dice cuando habla de la restauración. Vosotros que sois espirituales, restauradle. Habla como que si fueran algunos de los hermanos que están en la iglesia los que pueden atender ese llamado. Vosotros que sois espirituales. ¿Quiénes son estos hermanos que son espirituales? Bueno, aquellos que no solamente están vivos por el Espíritu Santo, sino que viven según la guía y la dirección del Espíritu Santo. Dependen absolutamente de Cristo para vivir sus vidas cristianas. Entienden todo lo que Cristo hizo por ellos. Y no solamente lo entienden y lo saben a un nivel de sus cerebros, de sus cabezas, sino que se apropian de eso. No dicen Cristo murió por nosotros, dicen Cristo murió por mí. Cristo me libró a mí del pecado. Y en esa fe personal y práctica rinden toda su vida delante de Dios. Todo aspecto de su vida. Y aunque se dirige a ellos como que si fuera solo un grupo,
Este es un llamado general en la Escritura para todos los cristianos. El Señor nos llama a todos nosotros a ser así, a vivir así. Y no es difícil, hermanos, porque no lo hacemos nosotros. El poder no es nuestro. Nosotros lo que necesitamos hacer es ejercer fe en el Señor, apropiarnos de eso que Él ha hecho por nosotros y rendirlo todo. Estos hermanos que son espirituales son idóneos para el trabajo de restauración. ¿Saben por qué? Porque ellos no van a curar ese hueso que se rompió con las opiniones de los hombres. Ellos no van a curar ese hueso que se rompió con las tradiciones que hemos acumulado en una iglesia en particular o que ha visto en otros medios, en internet, en libros, en cosas. Ellos van a la palabra. Son hermanos que, como dice Hebreos 5, del 13 al 14, están acostumbrados por el uso a distinguir entre lo bueno y lo malo. Dice en Hebreos capítulo 5, versos del 13 al 14, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y aquí estamos en un contexto en el que se está hablando de la Biblia, de la palabra de Dios, de la enseñanza que se da a partir de ella. Entonces estos hombres están ejercitados en usar la palabra, no solamente para distinguir lo bueno de lo malo, sino para corregir conforme a lo que la palabra dice. Un hermano que va a otro hermano a decirle: hermano, yo creo que usted está en pecado. ¿Por qué? Porque yo creo que tener, santo, una camisa moradita, eso es pecado. Moradita, dije, no sé. Lila, vamos a ponerlo ahí. Ajá, hermano, pero ¿de dónde usted sacó que eso es un pecado? No, eso me lo enseñó mi abuelo, que esos colores no se usan. Y la Biblia, ¿dónde está lo que la palabra dice? ¿De dónde sacó usted de la palabra eso para ir a amargarle la vida al hermano? Si el hermano se quiere venir con su camisa lila, que está bien bonita, santo, no me malentienda, está prestable también, déjelo tranquilo. Si la palabra no se lo impide, no tiene por qué usted impedirse. Espiritualidad. El otro ingrediente es mansedumbre. El mundo de hoy confunde la mansedumbre con debilidad. Pero un hombre que es manso, una persona que es mansa, realmente no es una persona débil. Es una persona que muy probablemente tenga la autoridad para imponer lo que es correcto, pero prefiere y escoge ser pacífico, humilde, benigno, para intentar convencer a su hermano de su error. Usa la Biblia no para condenar, no entra, mira lo que dice la Biblia, que los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Tú estás condenado si sigues en ese pecado. Y otra vez fuego y azufre sobre el hermano por el que Cristo murió. En lugar de llegar y usar la palabra conforme a lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versos del 16 al 17. 2 Timoteo capítulo 3, del 16 al 17. Dice allí, es un pasaje que conocemos todos. Dice allí: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de aplastar al que no la cumpla. No dice eso, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Usa la palabra de esa forma, en humildad, pacíficamente, con bondad, para enseñar el camino correcto, para corregir lo que está equivocado, para convencer al hermano del pecado que ha cometido y llevarlo de vuelta al camino correcto. Y el último ingrediente, empatía. ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien sabe lo que es la empatía?
Dilo duro, Grecia, porque te escuché yo nada más y de casualidad. Más duro, Grecia, te voy a poner en el micrófono. Poder colocarte en el lugar del otro. Es la intención de comprender objetivamente los sentimientos y las emociones de otra persona en una situación dada. Dice el verso 1 del capítulo 6, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No estamos hablando de trátalo como tú quieres que te traten, porque eso sería, hay parte de eso, ¿no? Pero eso sería como un pelo egoísta, ¿no? Y también un poco como vano. Más bien, ponte en el lugar de ese hombre. En lugar de pensar, mira lo que hizo, yo no haría eso. Mírate en el espejo de ese hermano que ha caído, que ha tropezado, y date cuenta que tú no eres diferente. Date cuenta que estás a un solo paso de estar en la misma situación. El paso que te separe de Dios. El paso que te separe de la fe. El paso que te separe de la dependencia absoluta de Cristo por medio de su Espíritu. Eso es ponerse en el lugar del otro. Entender que el hermano no quería estar en esa situación y que hubo circunstancias que, no digamos que lo hicieron pecar o lo hicieron tropezar, pero circunstancias que le son comunes a ambos, características que le son comunes a ambos, la misma naturaleza humana perdida que todos tenemos, y que así como él tropezó, tú también podrías caer. Esta receta de espiritualidad, de mansedumbre y sobre todo de empatía, combate la indiferencia, combate el mirar al hermano a través de su pecado, combate el menosprecio, combate la dureza con la que a veces juzgamos. No somos mejores, hermanos. No tenemos ninguna base para juzgar con indiferencia o con dureza a ninguna persona, sea hermano en Cristo o sea incluso una persona que no conoce a Cristo. No somos mejores que ninguno de ellos, porque lo que en nuestras mentes nos hace mejores ni siquiera proviene de nosotros. Otra cosa por la que un ambiente de ayuda mutua combate el menosprecio y la arrogancia es porque alienta al amor. El verso 2 de Gálatas 6 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La palabra carga habla de un peso que ejerce una presión, sea física, sea emocional, sea espiritual, sobre una persona y lo oprime. Es algo que lo tiene. Es más o menos la expresión que decimos, no, hermano, estoy cargado. Y hablamos de que tenemos muchas luchas, muchos problemas encima y estamos cargados con esos problemas, con esas situaciones. Pero el contexto en este pasaje habla de una carga espiritual ocasionada por el tropiezo en el pecado. El hermano que ha tropezado, si en verdad se ha dado cuenta y ha sido sorprendido por el pecado, está cargado, hermano. Hay una carga emocional y espiritual tremenda. Probablemente habrá tristeza, habrá vergüenza, habrá remordimiento, habrá culpa. Y usted dirá, esos no son sentimientos de un cristiano. Si ha tropezado, hermano, considere que está en una situación espiritual comprometida. Está débil. Y estas cosas, estas emociones, estos sentimientos, son embustes del diablo, que se meten fácilmente en una mente que está desprotegida. Son cargas que nosotros llevamos cuando tenemos la desventura de tropezar. Y Pablo les dice, sobrelleven las cargas los unos de los otros. Tengan compasión del hermano que está caído bajo esa carga, en peligro de que lo aplaste. ¿Y cómo lo ayudamos a sobrellevarla? Yo no puedo hacer lo que hizo Cristo en la cruz y echarme el pecado del hermano encima. Pero sí puede orar. Sí puede orar e interceder por ese hermano para que el Señor le ayude, para que el Señor dirija a aquellos que lo están ayudando. Una oración verdadera, una oración sincera, una oración discreta por aquel hermano que está caído. Puede también escucharle, hermano. Si el hermano busca a alguien con quien hablar,
sea usted un recipiente seguro y fiel de aquellas cosas que el hermano quiera contarle. Esa es otra cosa que pasa mucho. No, hermano, aquí estoy yo, si usted quiere hablamos, pero no hay ninguna seguridad ni ninguna confidencialidad en su boca. Y lo que entra por sus oídos sale muy pronto por su boca. Y otra vez con intenciones muy santas. Ay, hermano, yo no sé si decir esto, pero lo voy a decir para que todos oremos. Hermano, eso es traición a la confianza del hermano que habló con usted. Eso es pecado, eso es murmuración. Préstele su oído para que él pueda descargarse y sea un recipiente seguro de aquello que el hermano le ha confiado. Otra manera, usted puede acompañar al hermano. Usted no sabe lo solo que se siente un pecador, un creyente que ha caído, que ha tropezado en el pecado. Muchas veces no se lo hacemos sentir nosotros, pero el pecado mismo nos hace sentir aislados. ¿Sabe cuánta gente se abstiene de hablar de sus luchas porque siente que ellos son los únicos? Se sienten los más depravados, los más horribles. Y si Dios nos diera el don de poder ver los corazones de todos, nos daríamos cuenta que tenemos más compañía de la que creemos. Pablo nos dice que sobrellevemos las cargas los unos de los otros, que no nos dejemos solos, que sintamos compasión. Y dice que esto cumple la ley de Cristo. ¿De qué ley me está hablando Pablo? En Juan 13:34, el Señor dejó un mandamiento que el evangelista llamó nuevo. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Yo por mucho tiempo veía en ese mandamiento como una paráfrasis del mandamiento que dio Dios en la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no entendía por qué Juan lo llamaba nuevo. Pero hay una diferencia que está a la vista y a lo mejor ustedes ya se dieron cuenta y el predicador tardó tanto tiempo en entenderla. En Levítico el Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, amarás a tu prójimo como tú te amas tú mismo. Aquí el Señor dice, ámense unos a otros, no como ustedes aman, sino como yo los he amado. Uno está aquí y el otro está, no me llega la mano para indicar en dónde está el nuevo mandamiento del Señor. Amarnos unos a otros con el amor de Dios, un amor que va más allá de las palabras, más allá de la conveniencia, un amor que se expresa completamente en la cruz, sacrificial, abnegado, que lo entregó todo por nosotros. Entonces Pablo aquí no solamente nos dice, si ustedes se ayudan a llevar las cargas estarán cumpliendo la ley de Cristo, sino que hasta nos da la amplitud de esa ayuda. No es ayudarnos hasta donde podamos, es ayudarnos más allá de lo que podamos, más allá de lo que quizá nos parezca lógico, más allá de lo que quizá pensamos que es lo que podemos dar. Ese tipo de ayuda, ese tipo de ambiente donde todos nos ayudamos unos a otros, alienta el amor, alienta un amor como el de Cristo, el amor de Dios entre nosotros. Aún en medio del tropiezo, el amor de Dios entre nosotros. Aún siendo enemigos, aún cuando estábamos alejados de Cristo, aún cuando éramos enemigos declarados de Dios, el amor de Dios por nosotros. No hay excusa para no hacerlo así. Entonces, hemos visto cómo un ambiente de ayuda mutua combate la arrogancia, el menosprecio que puede haber entre nosotros, porque entendemos, ayudando al otro, involucrándonos en el problema, podemos entender al otro, podemos comprender, podemos tener compasión, podemos ponernos en su lugar, podemos amarle como Cristo nos amó. Y allí no hay menosprecio, no puede haber arrogancia. Pero también un ambiente de ayuda mutua combate el orgullo. Verso 3 del capítulo 6 de Gálatas. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña.
Hablamos de que los Gálatas estaban confiando en reglas y en regulaciones de la conducta para dirigir su relación con Dios. Estaban confiando en poder cumplir ciertas reglas, estaban confiando en poder regular su conducta de cierta manera. Estaban confiando, como el fariseo en el templo, en lo que ellos podían hacer y en lo que ellos podían dejar de hacer. Y eso no conduce a otra cosa más que al orgullo. Porque la gloria te la empiezas a llevar tú. El orgullo mata la espiritualidad de cualquiera. Porque cuando te sientes orgulloso por lo que tú puedes hacer, dejas de depender de Dios. El orgullo arrasa con la dependencia. El orgullo hace innecesaria la fe. ¿Para qué necesito poner mi confianza en Cristo cuando yo puedo hacer todo esto por mí mismo? Ninguno de nosotros va a pensarlo en esa palabra, pero nuestra vida lo va a delatar así. Es más importante, es más confiable para aquel que es orgulloso mi compromiso con el Señor, mi voluntad de obedecerlo, mi esfuerzo por hacer las cosas bien. Y a lo único a lo que está apuntando todo eso una y otra vez es al yo. El orgullo acaba con toda espiritualidad en la vida del creyente. Empiezo a creerme mejor, un mejor cristiano que los otros. Y eso es terrible porque si quitamos a Cristo de la ecuación, no somos diferentes. Somos los mismos pecadores, somos los mismos incapaces, somos los mismos miserables. El orgullo me hace pensar que soy mejor, pero la verdad es que no soy nada si quito a Cristo. Cristo no solo sirve para sacarme de las fauces, arrancarme de las fauces del infierno. Cristo sirve para que después de eso yo pueda dar cada paso de mi vida espiritualmente. Si Cristo no está conmigo a cada paso, o mejor dicho, si yo no estoy con Cristo, porque Cristo está, el que no quiere estar con Cristo es uno. Si yo busco de caminar mi vida cristiana sin Cristo, no soy nada, no llego a nada, todo lo que yo pueda lograr no es más que basura. Ahora, en un ambiente donde nos ayudamos unos a otros, nos involucramos unos con otros, en medio de las circunstancias, de las luchas, de los tropiezos, nos ayudamos a levantarnos. Es difícil que el orgullo crezca. Porque en medio de todo ese trabajo de ayudarnos unos a otros, estamos viéndonos reflejados cada uno en el otro. Cada hermano que tiene una lucha refleja una enseñanza para nosotros. Sea un ejemplo para no hacer lo malo, o sea en un ejemplo para hacer lo bueno. Sea en un ejemplo para no caer en incredulidad, o sea en un ejemplo para seguir en fe. Cada persona que tropieza es un espejo para enseñarnos las posibilidades reales que nosotros también tenemos de caer allí. Así no puede nacer el orgullo, porque nos mantenemos siempre conscientes de que nosotros no somos nada sin Cristo. Es algo así como que el que no trabaja la tierra nunca va a entender lo que cuesta 1 kilo de yuca o lo que cuesta 1 kilo de caraota, porque no sabe el trabajo que se le pone a cada matica de esa. El que no ha batido pega y no ha cargado bloque no entiende el costo de la mano de obra en construcción, porque jamás se han apoyado sus manitos con una pala y jamás ha pasado una noche sin dormir por un dolor de espalda. El que no mete las manos en la ayuda, en el ayudarnos unos a otros aquí en la iglesia, lamentablemente no llega a entender la fragilidad que nosotros como seres humanos tenemos, lo frágiles que somos, lo inútiles, lo incapaces que somos sin Dios. Por último, en un ambiente de ayuda mutua no puede haber autocomplacencia. Gálatas capítulo 6 del 4 al 5 dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí?
No estés desaprobando ni mirando lo de los otros. Vigílate a ti mismo en todos los aspectos de tu vida. Vigila tus afectos, vigila tus emociones, vigila tus palabras, vigila tus relaciones, vigila tus deseos. ¿Para qué? ¿Para qué lo voy a vigilar? Para que nada se salga del camino. Mantente atento a vigilar que tu vida esté andando conforme a la palabra. Cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Lo que estás haciendo es conforme a lo que dice la palabra? No te goces ni te gloríes en las fallas de otros pensando, yo soy mejor porque mira aquel cómo tropezó, cómo cayó, cómo falló. Si de algo, en algún caso podrías tú gloriarte es de lo que has podido hacer tú. Pero aún así te gloriarías de nada, porque nada de lo que en verdad puedas hacer para Cristo lo haces tú, lo hace Él. Lo hace el Señor. Entonces, someter cada uno su propia obra a prueba, porque dice que cada uno llevará su propia carga. Cada uno de nosotros, cada uno de los que cree en Cristo tiene la responsabilidad de llevar una vida agradable a Dios, una vida conforme a la palabra. Cada uno de nosotros además tiene una responsabilidad, un encargo que ha sido puesto en nosotros en el servicio del Señor. Cada uno llevará su propia carga. Cada uno dará cuenta delante de Cristo acerca de lo que hacemos. No podremos presentar la excusa de que, bueno, pero mira, fulanito lo hizo peor. O yo lo hice mejor que sutano. No podremos distraerlo con eso, porque Él nos entregó una responsabilidad a nosotros y nosotros debemos dar cuenta de esa responsabilidad por nosotros mismos. El vigilarse continuamente unos a otros y estar consciente de esa responsabilidad hace que también estemos conscientes de nuestra inmensa incapacidad para llevar a cabo todas esas cosas. Y eso mata la autocomplacencia. La autocomplacencia es cuando estamos complacidos con nosotros mismos, cómo llevamos nuestras vidas, cómo hacemos las cosas. Eso mata la autocomplacencia porque sabemos que sin Cristo no podemos ni siquiera acercarnos al estándar de su palabra. La ayuda mutua, en un ambiente de ayuda mutua queda al descubierto nuestra profunda incapacidad, nuestra ineptitud. Y no queda otro camino más que la humildad y la dependencia de Dios para vivir la vida. Cuando recuerdo la parábola en Lucas, no puedo dejar de pensar en Mateo y el Señor. Mateo también era un publicano. Y cuando el Señor lo llamó estaba en el banco de los tributos públicos. Y le dio la oportunidad de seguirle. Lo llamó a seguirle, a ser su discípulo. Y ese hombre vio su vida transformada. Y predicó al Señor en lugares remotos. Y fue el escritor del primer evangelio del Nuevo Testamento. Una vida transformada. ¿Qué hubiera hecho en la vida de Mateo el orgullo, la autocomplacencia y el menosprecio del fariseo? No tenemos cómo saberlo, pero yo pienso que cuando Mateo escuchó la parábola del publicano, tienen que haber venido lágrimas a sus ojos, recordando cómo el justo lo llamó, se acercó a él, a pesar de su condición. Algunos hasta especulan que el fariseo de la parábola era el mismo Mateo. El orgullo, la autocomplacencia y el menosprecio matan la vida de cualquiera, hermano. Acaban con todo. Pero en un ambiente donde hay empatía, donde hay compasión, donde hay humildad, donde hay autoconciencia, donde hay entendimiento de nuestra incapacidad como hombres y donde hay dependencia de Cristo Jesús para todas las cosas, entonces allí habrá crecimiento. Todo esto de la ayuda mutua, de la empatía, de la compasión, de la humildad, de la autoconciencia, sin Cristo no es más que una gran utopía. No sirve de nada, no es más que un engañarnos hasta que llegue la muerte y nos lleve. Pero con Cristo es la realidad de nuestras vidas. Con Cristo es el poder de Dios obrando en medio de la iglesia. Con Cristo es el poder de Dios obrando por medio de la iglesia en medio de multitudes
que van camino a la perdición. Necesitamos comprenderlo, hermano. Necesitamos aplicar estas cosas a nuestras vidas para eliminar todos esos venenos que se han introducido en la iglesia y en el alma. Y si alguno hoy me escucha y no conoce a Cristo, no tiene la esperanza de una vida distinta y reconoce que han dado en pecado, que han dado de espaldas a Dios hasta hoy, Cristo te llama a una esperanza nueva. Quizá te han maltratado, quizás has conocido cristianos, personas, vecinos que te han hecho a un lado, que te han menospreciado. Cristo te llama con amor. Pon tu fe en Él y Él puede transformar tu vida. Una vida donde podrás vivir todas estas cosas. Podrás tener la capacidad, la fortaleza para crecer en medio de un ambiente donde unos a otros se ayudan y unos a otros crecen en medio de esa ayuda. El Señor bendiga su palabra.